Gracias, senador. De la intervención de la senadora Beristán, la senadora Padierna y la senadora Laura Cuellar. Para hechos las dos sobre esta intervención y se agotan las intervenciones del grupo parlamentario del PRD. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Ubico el tema, estamos hablando combate a la corrupción. Pemex tiene activos los siguientes: 449 campos de exploración, 9,476 pozos de producción, 231 plataformas marinas, 4,992 kilómetros de oleoductos, 5,223 kilómetros de ductos de crudos, 8,917 ductos de productos, 9,038 kilómetros de gasoductos, numerosos centros procesadores de condensados y gas, 21 criogénicas en 9 complejos procesadores de gas, 18 terminales de gas licuado, 6 refinerías, 77 centros de distribución de petrolíferos para abastecer a 10,042 estaciones de servicio, 8 complejos petroquímicos, 17 buquetanques y 1,360 autotransportes. Estos activos no pueden nadie decir que se trata de una empresa improductiva. Las iniciativas que estamos analizando buscan más bien privatizar estos activos de altísimo valor para México. En el régimen de excepción que presentan estas leyes, quiero mencionar varias cosas. Primero, salarios. Es un régimen especial, distinto al artículo 127 constitucional, serán aprobados libremente por el Consejo de Administración. Se trata de que se autoasignen sus salarios. Solo quiero llamar su atención, cada una de estas 449 campos de exploración, 4,992, etcétera, etcétera, todo lo que leí, cada una puede convertirse en una filial, en una subsidiaria, y cada filial y cada subsidiaria va a tener un consejo de administración. Todos serán pagados con recursos públicos. Es un aparato gigantesco de alta dirección que se va a autoasignar sus salarios. Estos salarios serán a valor de mercado, dice la ley, o nos explican que si no ganan igual que en otros países a valor de mercado, ¿quién los va? No los van a querer aquí y van a tener que irse a otros países. Por favor, ¿quién va a querer lo que hay aquí de funcionarios? La Secretaría de Hacienda, dice esta ley, establecerá límites de techos en este rubro de servicios a los servidores públicos de pago. El problema es de que del director hacia abajo pueden no aumentar los salarios, y todo el techo presupuestal que ponga el secretario de Hacienda en servicios personales puede ser justamente para este fin. Habrá muchos consejos, no aplica la ley de responsabilidades, el artículo 36 exonera de responsabilidades por actos u omisiones, habrá una autorregulación, se creará un código de ética que sustituye al régimen general de ley de responsabilidades. El artículo 96 prevé que si hubiera daño o perjuicio causado por los consejeros, entonces se abrirá un seguro de fianzas o cauciones, seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto del daño para afrontar las consecuencias de los actos u omisiones de los miembros del Consejo. Es una
contratación de coberturas financieras para indemnizaciones por daños y costos legales a favor de los consejeros de Pemex. Que no estoy hablando de un consejo, sino de decenas de consejos, porque cada filial de CFE, de Pemex, se reproducirá, se multiplicará. Es la creación de una élite. Termino diciendo que el 24, hace unos meses, en la Cámara de Diputados compareció el director de Pemex Exploración y Producción. Informó que hay 5,000 pozos exploratorios, 30,000 pozos de desarrollo, información sísmica bidimensional que abarca más de 430,000 kilómetros lineales y todo un acervo técnico de altísimo valor que él lo ubicó en un volumen de información equivalente a 8 petabytes, 8 millones de gigabytes equivale, por ser esquemáticos, a 8 millones de computadoras personales de 2 discos duros de 500 gigas cada uno. Es un acervo de Pemex que le costó a la nación, debe preservarse. Dentro de los lineamientos que están estableciendo aquí es de que esta información se puede comercializar, lo cual nos parece una aberración. Por último, diría que se debe de prohibir las puertas giratorias, porque actualmente Adrián Layuz es miembro de McKinsey, de Schlumberger, de Trident, de Petroquímica Beta, lo mismo de McKinsey, ahora está en Pemex, Carlos Murrieta, Esteban Levis. En Oro Negro está Luis Ramírez Corzo, exdirector de Pemex, José Antonio Ceballos, exdirector de Pemex Refinación, y una lista enorme: Georgina Kessel, Emilio Lozoya, Mario Borregar, Sergio Hidalgo. Todos estos están en puertas giratorias. Si no están en Pemex, están en su aliado. ¿Cómo vamos a admitir que estas personas puedan estar en el mismo consejo de administración? Pues son juez y parte. Son de las aberraciones que pusieron en estas leyes y les llamamos a la responsabilidad. Senadora Cuellar. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, considero preocupante que la propuesta de este dictamen tenga tantas omisiones en materia de transparencia y combate a la corrupción. No es posible que la empresa que sostiene una parte importante del erario y que ha tenido tantos escándalos de corrupción la coloquemos en una situación jurídica endeble y que abre las puertas para la opacidad. En primer lugar, considero que, de acuerdo a lo planteado en el capítulo 5 en materia de responsabilidades, debe evitarse la discrecionalidad para fincar responsabilidades a los culpables de algún acto u omisión en la paraestatal. Asimismo, es importante otorgarle un espacio al Poder Legislativo en cuanto a las labores de vigilancia, de acuerdo a lo planteado en el artículo 93, cuando se hace referencia a la facultad de la Unidad de Responsabilidades para abstenerse de iniciar un procedimiento o de imponer sanciones administrativas al personal. La propuesta es que esto sea con autorización de la Auditoría Superior de la Federación y a condición de que no se hayan originado daños colaterales o en perjuicio de terceros. Y es de mi especial preocupación lo planteado en el artículo 80, donde se establece que cuando se contraten servicios, el proceso solo tendrá carácter administrativo hasta llegar al fallo de la licitación. Esto quiere decir que cuando quede adjudicado el contrato, según el artículo,
todos los actos o aspectos que deriven del contrato serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Por lo tanto, la información derivada de estas operaciones dejará de ser de carácter pública, como lo ha sido hasta ahora. Esto es inaceptable, puesto que nos impide conocer los detalles del dinero público utilizado para dichos contratos y la manera en que serán explotados los hidrocarburos, recursos que le pertenecen a la nación. Esto es un claro retroceso al derecho del acceso a la información pública establecido en el artículo 6 de la Constitución, y es una clara muestra de las limitaciones de este dictamen que evidencian lo que hemos estado denunciando de esta reforma, que fomenta la corrupción, la discrecionalidad y está contra el interés de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso, faltan 2 oradores en pro. Declina el senador Benjamín Robles Montoya. Gracias, senador Montoya. Sonido en el escaño del senador Blázquez. Muchas gracias, señor presidente. Me corresponde ser el último orador. Sí. Seré muy breve desde mi escaño y le agradezco la tolerancia que ha mostrado a lo largo de la Asamblea. Nada más para recordarle, con todo respeto, a mis amigos del PRI y del PAN, que hace 3 horas subí a la tribuna y pedí que me desmintieran sobre el tema de la eliminación de los subsidios. Fui muy claro, he sido muy claro durante todo el debate de que la eliminación de ese tercer y último párrafo del artículo 139 de ninguna manera no engañen al pueblo. No es posible que por eso se sostengan los subsidios, debido a que la metodología de las nuevas tarifas persiste en los 2 primeros párrafos. Entonces quiero preguntar, antes de terminar la Asamblea, los estoy viendo de manera panorámica a mis compañeros del PAN y del PRI, si alguno de ellos está dispuesto a debatir en la materia, y si no, entenderemos que una vez más habrán mentido a la nación, omitiendo un párrafo para simular que se mantienen los subsidios cuando esto es absolutamente falso. Los subsidios desaparecen con esta ley secundaria de la reforma energética. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, senador Blázquez. Muy agradecido al senador Robles Montoya. Antes de proceder a consultar si se aceptan las propuestas presentadas sobre los 3 temas abordados, les informo que el senador Isidro Pedraza solicitó consultar nominalmente la aceptación de su propuesta de adición. Realizaremos 2 votaciones, una económica para consultar si aceptan todas las propuestas que acaban de ser discutidas, y la segunda votación será nominal para atender la solicitud del senador Isidro Pedraza para adicionar un artículo transitorio al proyecto de la ley de Pemex. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas a los artículos que fueron abordados por grupos en 3 temas. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas que acaba de explicar el presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se aceptan, señor presidente. Gracias. Y como está en nuestro acuerdo de desarrollo de nuestra sesión, las participaciones de los senadores pasarán al diario de los debates. Les agradecemos mucho. En consecuencia de la votación, no se aceptan las propuestas de modificación de los artículos discutidos en lo particular. Se mantienen en los términos del dictamen y se reservan para su votación nominal en conjunto con los demás artículos reservados. Para atender la petición del senador Isidro Pedraza de realizar la votación nominal para la consulta de aceptación de su propuesta de adicionar un artículo transitorio 18º al proyecto de ley de petróleos mexicanos, hágase los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Al voto en pro apoya la propuesta en adición del artículo.
El voto en contra mantiene el dictamen con los transitorios que así se proponen. Repito, el voto en pro, o sea, el sí, apoya la propuesta de edición del artículo del senador Isidro Pedraza. El voto en contra mantiene el dictamen con los transitorios que así se proponen. Dictamen que propuso la comisión. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo descrito. Procedan, senadores y senadoras. Después del desarrollo de la discusión en lo general, donde participaron poco más de 20 oradores, quedó avalado el tercer dictamen de legislación secundaria en lo general y de los artículos no reservados con 89 votos a favor y 27 en contra. Se dio paso a la discusión en lo particular, en la que las y los legisladores presentaron sus reservas agrupadas de manera temática en 3 rubros: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Combate a la Corrupción y Controles Democráticos. Dichas propuestas fueron rechazadas en votación económica por parte del Pleno del Senado de la República. Sin embargo, hay que destacar que por parte del senador Isidro Pedraza se solicitó que se tomara la votación nominal de su propuesta, la cual es una adición al transitorio 18º, por lo que en estos momentos se ha solicitado por parte del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Raúl Cervantes, que se encendiera para recabar la votación. Cabe señalar que el voto en pro es a favor de la propuesta que realiza el senador Isidro Pedraza. El voto en contra es para que quede en los términos del dictamen y no se ponga la adición propuesta por el senador. Pero también es importante recordar cómo ha sido el desarrollo, el proceso legislativo que ha tenido la legislación secundaria en la materia, ya que esta legislación, que se encuentra en análisis y discusión, obedece a la reciente reforma constitucional en materia de energía. En unos momentos más le comentaré acerca de esto, ya que se ha solicitado el sonido en estos momentos. El diccionario de política de Pasquino y Bobbio. Si ya acabaron de usarlos, si no, con gusto. Seguramente me dice Servicios Parlamentarios que ya estarán en su oficina. Le agradecerían los 128 senadores que nos donara un ejemplar a cada uno de nosotros. Por favor, se lo agradezco. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Sigue abierto el tablero electrónico? Señor presidente, conforme al registro, sigue abierto el sistema. Pueden emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 21 votos en pro y 76 votos en contra, 22 votos en pro. Gracias, secretaria. En consecuencia, no se acepta la propuesta. Nos faltaba los votos ya del senador. Tome nota la secretaría, por favor. Senador Rufo, ¿el sentido de su voto? En contra. En contra, tome nota la secretaría, por favor. ¿Algún otro senador? 77 en contra. En consecuencia, no se acepta la propuesta de adición de un artículo 18º transitorio. Continuamos con el desahogo de las propuestas de modificación a los artículos reservados por diversos senadores. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica
si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores David Monreal, Manuel Bartlett, Mónica Arriola y Marco Antonio Blázquez. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores que enunció el señor presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. En consecuencia, los artículos que reservaron los senadores mencionados se mantienen en los términos del dictamen para su votación nominal con los demás artículos reservados. Informo a la Asamblea que integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera remitieron los textos de sus propuestas de modificación a los artículos del proyecto de decreto. El documento correspondiente está disponible en sus monitores y se les ha hecho llegar en forma impresa. Solicito a la Secretaría de lectura las propuestas. Doy lectura a las propuestas de modificación de las comisiones. Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 13, fracción quinta. Aprobar, a propuesta del director general, las directrices, disposiciones y políticas generales para las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales, debiendo señalar aquellas que por su importancia o trascendencia deban ser autorizadas por el propio Consejo. Artículo 26, fracción quinta. Deliberará en forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, a menos que la ley o las reglas a que se refiere este artículo exijan una mayoría calificada. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. En caso de que la mayoría de votos no se alcance con el voto favorable de al menos 2 consejeros independientes, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será decidido por mayoría simple de votos de los consejeros presentes en la siguiente sesión que celebre el término del plazo señalado. Fracción décima. El uso de las tecnologías de la información para la convocatoria a sesiones y de medios remotos de comunicación audiovisual para su celebración en caso necesario. Artículo 43, fracción segunda. Proponer al Consejo de Administración la política de contratación, de evaluación del desempeño y de remuneraciones del resto del personal de Petróleos Mexicanos, de sus empresas productivas subsidiarias y de sus empresas filiales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación y el contrato colectivo de trabajo vigentes aplicables. Artículo 46, fracción octava. Convenir y suscribir los contratos colectivos, convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias con sus trabajadores, conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza en términos del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 74. La política de contratación de personal no sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de Internet de Petróleos Mexicanos de cualquier vacante que dicha empresa o sus empresas productivas subsidiarias pretendan contratar. Transitorios. Noveno. La modificación de la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y finales, a que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como la presente ley, no deberá afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni los jubilados y pensionados. 17. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y filiales, con la participación de la representación sindical, establecerán los mecanismos que resulten necesarios para la debida capacitación de sus recursos humanos, con la finalidad de garantizar su eficacia, productividad y competitividad en la industria de los hidrocarburos y de la consecuencia de su objeto. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Artículo 12, fracción quinta. Aprobar, a propuesta del director general, las directrices, disposiciones y políticas generales para las contrataciones que realicen la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, debiendo señalar aquellas que por su importancia o trascendencia deban de ser autorizadas por el propio Consejo. Artículo 25, fracción quinta. Deliberará en forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, a menos de que la ley o las reglas a que se refiere este artículo exijan una mayoría calificada. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
En caso de que la mayoría de los votos no se alcance con el voto favorable de al menos 2 consejeros independientes, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será decidido por la mayoría simple de votos de consejeros presentes en la siguiente sesión que se celebre al término del plazo señalado. Fracción 10ª. El uso de tecnologías de la información para la convocatoria a sesiones y medios remotos de comunicación audiovisual para su celebración en caso necesario. Artículo 42, fracción 2ª. Proponer al Consejo de Administración la política de contratación, de evaluación de desempeño y de remuneraciones del resto del personal de la Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación y el contrato colectivo de trabajo vigentes aplicables. Artículo 45, fracción 8ª. Convenir y suscribir los contratos colectivos y convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias con los trabajadores conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza en los términos del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Artículo 76. La política de contratación del personal no sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de Internet de la Comisión Federal de Electricidad y de la empresa productiva subsidiaria correspondiente, de cualquier vacante que dicha empresa o sus empresas productivas subsidiarias pretendan contratar. Transitorio 10º. La modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, a que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como la presente ley no deberá afectar en forma alguna los derechos de los trabajadores en activo ni los jubilados y pensionados. 20º. La Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas y filiales, con la participación de la representación sindical, establecerán los mecanismos que resulten necesarios para la debida capacitación de sus recursos humanos con la finalidad de garantizar su eficacia, productividad y competitividad en la industria eléctrica y la consecución de su objeto. Ley Federal de Entidades Paraestatales. Artículo 3º. Las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, atendiendo sus objetivos y la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento. Cuarto párrafo se deroga. 3º. Transitorio 3º. La reforma al artículo 3º de la Ley Federal de las entidades paraestatales entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Es cuanto, señor presidente. Consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas a las que se acaba de dar lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas a las que se acaba de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admiten a discusión, señor presidente. En consecuencia, están a discusión. Tiene la palabra la senadora Laida Sansores San Román, que es la única oradora inscrita en este tema. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senadora. Presidente, compañeras, compañeros, porto orgullosamente esta casaca de un trabajador liniero de Luz y Fuerza, que son los que arreglan las líneas de transmisión y que, junto con los demás compañeros del ESMECO, miles de ellos, siguen en pie de lucha. Aquí se ha hecho un recuento el día de ayer, más lo que se acumule hoy: 130 intervenciones, 43 horas, 9 minutos. Lo que no se dice es cuántas reservas han sido aprobadas de las 800 que ha presentado la izquierda y que ha sustentado con argumentos. Ninguna, 0. Las reservas de las comisiones, como así le llaman, a las que manda el Ejecutivo,
Esas sí son las que se toman en cuenta y esas siempre llegan como en la oscuridad, como los duendes a la medianoche cuando ya los senadores están adormecidos. Hoy llegaron un tanto antes, estas que hoy están poniendo a discusión. No puede uno negarse porque son reformas, modificaciones adecuadas, que justamente yo había denunciado en la tarde cómo había esta asimetría en el trato laboral que se daba a los trabajadores de Luz y Fuerza y a los que se daba a los trabajadores de Pemex. Qué bueno que esto se corrigió. Yo hasta pensé, dije, bueno, qué bien, creo que me escucharon los señores del Ejecutivo que allá andan afuera, ya no hay ni estacionamiento, nos dijeron que porque tenemos muchos invitados del Ejecutivo. Pero bueno, si no fue el señor Romero Deschamps, pues yo no sé quién fue, pero el señor Romero Deschamps nunca dijo que él estaba luchando por este punto que era sustancial. Estos derechos, sí debe quedar claro, no son una dádiva, son una obligación. Pero dígame, ¿cómo le va a hacer? Y el señor Romero Deschamps, creo que ya otra vez el escapista se fue. Esto hace un ratito ahí estaba muy atento. Va a venir cuando sea la hora de votar, pero así lo tienen muy cuidadito. Pero a ver cómo le va a hacer para que la ley se cumpla. Porque hacía ver el senador Bartlett que muchas veces esto se aprueba, pero no se cumple como suele suceder en empresas públicas que han desaparecido. Yo creo que el senador Romero Deschamps tiene que fajarse para que se reconozca el tabulador de salarios, las prestaciones, la categoría hasta del último trabajador, que se respete la estabilidad de los trabajadores y sus familias, porque dicen que estos acuerdos son como el acordeón, como el chorrito, que se hacen grandotes y se hacen chiquitos. Estas empresas productivas deben convertirse en patrones sustitutos y sería muy grave que sucediera lo que sucedió con los trabajadores del SME. La CFE era el patrón sustituto, sin lugar a dudas. Un juez de distrito dio el fallo a su favor y algunos ministros de la Suprema Corte que están aliados con la oligarquía, pues ¿qué hicieron? Revertir el fallo. Pero ahí sigue la lucha, no termina. Y preocupa mucho porque el senador Romero Deschamps firmó un convenio el 29 de julio del 2013 con el señor Lozoya para establecer una mesa de trabajo que para el redimensionamiento de la plantilla sindicalizada. ¿Qué es eso de redimensionamiento? Porque para mí tiene el tufo del despido y eso es lo que quería yo que explicara, pero algún día me lo he de encontrar porque me huele, me adivina o ahí le anda soplando no sé quién, ¿verdad? Y se desaparece. Entonces espero que el escapista regrese a este escenario. Él se ha sentido molesto por estas reformas y uno entiende su enojo, pero lo que uno no comprende a veces es su silencio y menos su lambisconería. Porque aquí tenemos su discurso del 18 de marzo de este año. Señor presidente, su liderazgo en la búsqueda de hacer tangible el avance de los retos más significativos que enfrenta México ha hecho que Pemex se apreste a cambiar. No se apresta a cambiar, se apresta a morir y a desaparecer. Eso es lo que no dice. Pero yo entiendo que la ley Gordillo pesa mucho para él, que además de ser líder de los trabajadores, él debe entender que es representante popular y senador de la República. Y nunca aquí ha levantado la voz, y tiene un fuero, y tiene una doble responsabilidad. Y no puede pasar en esta Cámara, y aquí se lo permiten, pululando en las sombras. Ha quedado reducido a un senador holograma, que son los que parece que están en tercera dimensión. Eso es un holograma, parece que está en tercera dimensión, pero realmente está plano. Él tiene que tomar el lugar que le han dado sus trabajadores y que le ha dado la historia en este país. Quien aceptó ser representante popular, quien tiene la confianza de miles de sus trabajadores, no puede defraudarlos. Está obligado a defenderlos, así le vaya la libertad o la vida.
Y él mismo dijo, los trabajadores de Pemex hace 7 décadas fueron el motor para la nacionalización del petróleo. Y yo espero que los petroleros de Pemex en estos momentos, junto con el pueblo de México, sean el motor para evitar este despojo. Y que viva López Obrador y su lucha indeclinable. Gracias, compañeros. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Son aceptadas las propuestas, señor presidente. Aceptadas las propuestas. La votación nominal de los artículos correspondientes será con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea. Informo a la Asamblea que realizaremos la votación nominal para los artículos reservados. Votaremos los artículos 13, 26, 43, 46, 74 y los transitorios 9º y 17º del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos, los artículos 12, 25, 42, 45, 76 y los transitorios 10º y 20º de la Ley de Comisión Federal de Electricidad y el artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea y la adición de un artículo 3º al régimen transitorio del proyecto de decreto. Los demás artículos reservados los votaremos en los términos del dictamen por no haberse aprobado ninguna propuesta de modificación. Silencio, senadores, por favor, para tengan la información de lo que van a votar. Se nos avisa que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los siguientes artículos reservados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, por favor, para que quede claro qué artículos y cuál va a ser el sentido de la votación que ustedes decidan. Atención a los senadores. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Y los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo del proyecto de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, el artículo tercero de la Ley Federal de Actividades Paraestatales y el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El artículo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las minas y el artículo tercero transitorio que se adicionó al proyecto de decreto. Ábrase el sistema electrónico. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recabar la votación nominal. Procedan, senadores y senadoras. En esta discusión en lo particular, en la que las legisladoras y los legisladores presentaron sus reservas agrupadas de manera temática en 3 rubros, que son Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Combate a la Corrupción y Controles Democráticos, fueron rechazadas por la mayoría del Pleno del Senado de la República, por lo que quedan en los términos del dictamen. Asimismo, le comento que las comisiones dictaminadoras de Energía y de Estudios Legislativos presentaron propuestas de modificación, las cuales fueron aceptadas y se incluyen en el dictamen, por lo que en estos momentos se toma la votación nominal, tanto de los artículos reservados que quedan en los términos del dictamen, como con las modificaciones que fueron ya aceptadas por el Pleno de esta Cámara Alta. Y es lo que veremos en unos momentos más, cuál será el resultado, cuál será el voto que emiten las legisladoras y los legisladores, ya sea en pro, en contra o en abstención, y sabremos el resultado de esta votación en lo particular. Sin embargo, también es importante que usted conozca que esta legislación secundaria, que se encuentra en análisis y discusión, obedece a la reciente reforma constitucional en materia de energía que fue expedida mediante el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del año 2013. Por ello, le comento que el pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión un paquete de legislación secundaria que comprende 9 iniciativas, de las cuales 6 iniciativas se remitieron a la Cámara de Senadores y 3 a la Cámara de Diputados, con el fin de que se realizara el proceso legislativo correspondiente. En el caso de la Cámara de Senadores, la mesa directiva turnó las 6 iniciativas a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, quienes realizaron diversas modificaciones y elaboraron 4 proyectos de dictamen relativos a dichas iniciativas, los cuales fueron aprobados por la mayoría de los integrantes de estas comisiones dictaminadoras. Estos 4 dictámenes se enviaron a la mesa directiva de la Cámara Alta, quien solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se encuentra en funciones en este segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, que convocara a un periodo de sesiones extraordinarias con el fin de desahogar dichos asuntos, que es lo que hemos estado viendo en estos días. Y ahora sabremos si es aprobado en lo particular este tercer dictamen. Escuchemos. Senador por emitir su voto.
Señor presidente, conforme al registro en el tablero electrónico, se registraron 88 votos en pro y 26 en contra. Gracias, secretaria. Ha aprobado los artículos reservados del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos. Ha aprobado los artículos reservados del proyecto de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Ha aprobado el artículo 3º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Ha aprobado el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ha aprobado el artículo 1º de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Y ha aprobado el artículo 3º transitorio que se adicionó al proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que en estos días tenemos un total de intervenciones de 478, la presentación del dictamen 6, votos particulares 42, posicionamientos 15, discusión en lo general 177, discusión en lo particular 238, horas de sesión acumuladas del 17 al 20 de julio 54.30. Esta presidencia declara un receso en nuestra sesión extraordinaria para continuar mañana el 21 de julio a las 12 del día. Empezaré con el apoyo de ustedes en punto, a las 12 en punto el día de mañana. Que tengan buena noche. Minutos después de la 1 de la tarde se reanudó con la sesión extraordinaria del Senado de la República este 20 de julio para discutir este tercer dictamen de 4 sobre la legislación secundaria en materia energética relativo al proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad, así como las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Sesión en la que, hay que decir, se presentaron 6 votos particulares. Posteriormente también fueron presentados los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios y posteriormente se dio inicio a la discusión en lo general, en la cual se registraron poco más de 20 oradores, tanto a favor como en contra. Dictamen que fue avalado en lo general y de los artículos no reservados con 89 votos a favor y 27 en contra. En la discusión en lo particular, las legisladoras y los legisladores presentaron sus reservas, las cuales fueron agrupadas de manera temática en 3 rubros, las cuales fueron rechazadas por la mayoría del Pleno y aceptaron las modificaciones de las comisiones dictaminadoras, tanto de Energía como de Estudios Legislativos Primera, quedando así avalado este dictamen, tanto en lo general como en lo particular con 88 votos en pro y 26 en contra. Cabe destacar que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Raúl Cervantes, decretó un receso para continuar este 21 de julio a las 12 horas del día y desahogar lo que tiene que ver con el 4º dictamen relativo a la legislación secundaria en materia energética. Yo lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso, ya que se estará dando a conocer esta actividad legislativa. Por mi parte ha sido todo, le agradezco que nos haya acompañado. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.